Hola mis queridas seguidoras del canal, bienvenidas una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y dar like a este video. Hoy tenemos una noticia que no dejará a nadie indiferente. Hakan Sabank rompe el silencio sobre Hande Erçel y menciona a Kerem Bürsin en medio de la polémica. Todo comenzó cuando, en una entrevista reciente, Hakan Sabank dejó caer una frase que ha encendido las redes sociales: Hande Erçel nunca me amó, solo estaba huyendo de Kerem Bürsin. Estas palabras se propagaron como fuego y rápidamente se convirtieron en tema central de conversación en el mundo del espectáculo. Muchos fanáticos se preguntan, ¿es esto una confesión de un corazón herido o una verdad incómoda que Hande quería ocultar? La declaración llegó después de semanas de rumores sobre la relación entre Hande y Hakan. Aunque en público se mostraban cercanos y sonrientes, en privado la situación parecía más complicada. Una fuente cercana al entorno de Hande comentó: ella siempre intentaba mostrar que estaba feliz, pero había algo en su mirada que revelaba dudas. Kerem fue una parte importante de su vida y aún no ha podido dejar atrás todo lo que compartieron. La prensa rosa no tardó en buscar a Hande para obtener su versión de los hechos. Aunque al principio guardó silencio, finalmente se animó a responder ante la insistencia de los periodistas. Con tono sereno, Hande declaró: no me parece justo que se hable de mí de esa manera. Hakan sabe lo que sentí, y no todo se puede reducir a una comparación con Kerem. Sus palabras, aunque medidas, dejaron claro que la actriz no estaba dispuesta a aceptar la narrativa que pintaba a su relación como un simple refugio. Kerem Bürsin, por su parte, también fue abordado por los medios. En un encuentro con la prensa en Estambul, sonrió con cierta incomodidad y dijo: no me corresponde a mí comentar sobre la vida de Hande. Lo que vivimos fue real y siempre le desearé lo mejor. Con esta respuesta diplomática, evitó alimentar aún más la polémica, aunque muchos de sus seguidores interpretaron que entre líneas reconocía que lo que tuvo con Hande fue profundo y auténtico. Mientras tanto, Hakan Sabank no se retractó. En un evento social, fue nuevamente preguntado y reafirmó su postura: lo que dije es lo que siento. No quiero entrar en detalles, pero tengo derecho a expresar mi verdad. No hablo por rencor, hablo porque creo que la gente debe saberlo. Estas palabras abrieron aún más la brecha entre él y Hande, quien parecía cada vez más afectada por el escrutinio público. En redes sociales, las opiniones están divididas. Algunas seguidoras apoyan a Hakan, argumentando que fue valiente al expresar lo que piensa, mientras que otras defienden a Hande, asegurando que nadie tiene derecho a cuestionar los sentimientos de una mujer. Los hashtags #Hande Erçel, #Hakan Sabank y #Kerem Bürsin se han mantenido en tendencia durante varios días, mostrando el interés masivo en esta historia de amor, ruptura y posibles malentendidos. Una fanática escribió en Twitter: Hande merece respeto, no puede ser reducida a una sombra del pasado de Kerem. Otra usuaria comentó: Hakan habló desde el corazón, aunque duela, su versión también importa. Estas reacciones reflejan cómo este triángulo ha capturado la atención y dividido a la audiencia. Las cadenas de televisión turcas también aprovecharon el revuelo para abrir debates en programas de entretenimiento. Algunos panelistas defendieron a Hakan, señalando que su franqueza representaba un gesto de transparencia poco común en el mundo de las celebridades. Otros, en cambio, criticaron que un hombre de su posición social expusiera de esa manera a una mujer, sabiendo el peso que sus declaraciones tendrían en la opinión pública. En medio de todo este huracán mediático, Hande Erçel optó por refugiarse en su trabajo. La actriz se encuentra actualmente en pleno rodaje de una nueva serie, y fuentes cercanas aseguran que ha pedido a su equipo no permitir preguntas relacionadas con su vida privada durante las ruedas de prensa. Una amiga íntima declaró en una revista: Hande está dolida, pero también está fuerte. Sabe que el tiempo pondrá todo en su lugar. Kerem Bürsin, en tanto, parece haber encontrado en el silencio su mejor estrategia. Aunque los periodistas insisten en perseguirlo con preguntas, él se limita a sonreír y desviar la conversación hacia sus proyectos profesionales. No obstante, su sola presencia en la polémica basta para mantener encendida la llama de la especulación.
En redes, muchos fans aseguran que aún existe un vínculo invisible entre él y Ande, algo que ni el paso del tiempo ni nuevas relaciones han logrado borrar. Por otro lado, Hakan Saban continúa apareciendo en eventos sociales y no oculta su incomodidad cada vez que el tema surge. En una gala benéfica, se le vio serio, evitando a los medios, pero un video filtrado en TikTok lo captó diciendo a un amigo: "Yo no inventé nada, simplemente dije lo que viví". Estas imágenes volvieron a viralizar la controversia, demostrando que el asunto está lejos de apagarse. Los expertos en relaciones públicas opinan que tanto Ande como Hakan se encuentran en una encrucijada complicada. Ella, como actriz internacionalmente reconocida, debe proteger su imagen y evitar que su carrera se vea empañada por asuntos sentimentales. Él, heredero de una de las familias más influyentes de Turquía, corre el riesgo de ser percibido como alguien que utiliza su posición para dañar la reputación de otros. La audiencia, mientras tanto, no deja de especular. Se crean teorías, hilos en Twitter y videos de análisis en YouTube, donde los fans comparan gestos, miradas y frases del pasado para intentar descifrar la verdad detrás de este triángulo. Algunos recuerdan entrevistas antiguas de Ande en las que mencionaba a Kerem con cariño, mientras que otros rescatan fotos en las que se la veía sonriente junto a Hakan. El interés es tan grande que incluso marcas que trabajan con Ande han tenido que emitir comunicados aclarando que su relación profesional con la actriz sigue siendo sólida y que confían en su talento. De esta manera, intentan alejar cualquier rumor que pudiera afectar a las campañas publicitarias en curso. Lo que resulta claro es que esta historia ha trascendido más allá de lo sentimental para convertirse en un fenómeno cultural y mediático. El público no solo sigue de cerca las declaraciones de los protagonistas, sino que también debate sobre temas como el amor verdadero, la presión social y el papel de la fama en la intimidad de las personas. Algunos psicólogos entrevistados en programas de televisión señalaron que lo que ocurre refleja una dinámica común en muchas parejas: la dificultad de cerrar ciclos. Especialmente cuando existe una exposición mediática constante. El problema no es solo lo que sienten, sino lo que los demás creen que sienten, comentó un especialista. En conclusión, la tormenta que desató Hakan Saban con sus palabras parece lejos de terminar. Cada declaración, gesto o silencio de los involucrados se interpreta como una pista más en este rompecabezas emocional. Mientras tanto, Ande Erçel intenta demostrar que su carrera y su vida no se definen únicamente por los hombres con los que ha estado vinculada, y Kerem Bürsin continúa siendo el fantasma amable que, aunque no hable, siempre está presente en la conversación. Lo único seguro es que el público seguirá pendiente, porque esta historia reúne todos los ingredientes de un melodrama moderno: amor, orgullo, ruptura, declaraciones explosivas y la mirada constante de millones de espectadores. Queridas seguidoras, hasta aquí esta noticia que tiene al mundo del espectáculo en vilo. Si les ha gustado este contenido, no olviden suscribirse al canal, dejar sus comentarios y compartir el video con sus amigas. Nos vemos en el próximo episodio con más exclusivas del corazón.